Estás en el lugar correcto y a la hora correcta, pidiendo al Señor en esta hora de la mañana que nos dé sabiduría para que podamos aprender simplemente a vivir vidas santas. Al final, todo lo que el Evangelio quiere es que se nos predique el reino de los cielos, que aceptemos esa predicación como estilo de vida, que busquemos convertirnos de verdad para ser testigos a fin de que otros igual siguiendo nuestras huellas, porque seguimos la de Cristo, alcancemos sanación, salvación, liberación y vida eterna. Pide a Dios entonces que la liturgia de la palabra de hoy hable directo a tu corazón. ¿Qué tenemos en la primera lectura tomada del libro de los Números? Hay un profeta que se llama Balaam, pero es un profeta pagano. Viene en nombre del rey enemigo y la idea de él es maldecir al pueblo de Israel. Sube a la colina, ve al pueblo, ve las tiendas y algo extraordinario pasa en su interior. El Dios verdadero lo ilumina. Deja su misión de maldecir, de hacer daño, de destruir, y comienza en cierta manera a alabar y a bendecir al Dios que vive, a ver al pueblo de Israel como un pueblo bendecido, protegido por el Dios verdadero. Y lejos de maldecirlo, termina bendiciendo a ese pueblo. Ahí te detienes y te examinas. Mi misión en este mundo, ¿cuál ha sido hasta hoy? Sabes lo que debe ser. Debe ser santo. Sabes que debes ser por Dios bendecido para salir a bendecir. Que en cada Eucaristía debes salir justificado para salir a justificar. Y con una alegría cristiana verdadera que sea contagiosa para alegrarle la vida a los demás en este mundo y mostrarles el camino de la salvación. Eso es lo que debe ser. Sin embargo, cada uno al examinarse, si lo hace con dignidad, sin hacerse sabotaje, sin llamarse a engaño, quizá descubra que no siempre hemos cumplido con la misión, que a veces se nos va la lengua, que hacemos juicios temerarios, que nos dejamos guiar por algunos complejos, miedos e inseguridades, que trabajamos por el yo personal y la egolatría se hace patente en nuestra existencia. Y que a veces, lejos de bendecir a nuestra familia, hemos hecho cosas distintas. Estamos llamados para unificarlos en el amor, pero por el carácter que tenemos, la poca paciencia y todo lo demás, dividimos nuestra propia familia. E incluso dándonos cuenta que estamos obrando mal, la soberbia, el orgullo es tan fuerte que no sabemos detenernos, no podemos arrepentirnos, e incluso arrepintiéndonos no sabemos pedir perdón, y cuando se nos pide perdón no sabemos o no queremos perdonar. Podríamos decir que en esas instancias estamos poseídos por ese profetismo de los Baales, de los dioses falsos, de los dioses paganos. Entonces habría que pedir a Dios en esta semana todavía de Adviento conversión, verdadera conversión, dolor en el corazón por haber ofendido a Dios y a nuestros hermanos y a nosotros mismos, y liberación de todo aquello que nos tiene atado por el pecado. Le pasó al profeta Balaam, puede pasarte a ti, tiene que pasarte a ti y a mí, que vivamos en algún momento de nuestra vida esa verdadera conversión y lejos de maldecir a los demás con actitudes impropias, empecemos a bendecir, a adorar, a alabar, a glorificar al Dios que vive y hacer a nuestro hermano partícipe de esa misma bendición. Cuando al profeta le sucede ese cambio interior que ojalá te pase a ti y a mí también, entonces comienza directamente a hablar de un Mesías prometido. Y empieza a hablar de una luz, de una estrella que va a salir y de un cetro. No lo dice, pero está hablando del Rey de Reyes,
el que lleva el cetro en la mano, el que tiene una corona definitivamente de luz o de estrellas, si quieres, y el que tiene como fin salvar a la humanidad. Ojalá que el Señor en esta mañana nos bendiga de tal manera que cambie nuestros discursos cotidianos, que ya dejemos de hablar tanta cosa sin sentido y hablemos desde la alegría, desde el gozo, desde la profundidad de haber experimentado el amor de Dios en nuestros corazones y querer que llegue al corazón de todos los demás. Que nuestro discurso no sea de odio, ni de división, ni de problemas y tantas cosas que nos dividen. Un discurso de amor, de perdón, de reconciliación. Un discurso que de verdad lleve al otro a abrir su oído para escuchar palabra viva de Dios. La primera lectura de hoy nos invita entonces a una transformación total de nuestra vida. Cuando logramos alcanzar eso o más o menos algo cercano a eso, entonces el Evangelio según San Mateo se nos presenta más fácil para entender. De hecho, lo que leímos hoy no dice mucho, pero en el fondo tiene un sentido importante. Están los que siempre cuestionan, siempre hay quien cuestione para bien, pero también para mal, estos eran para mal, cuestionando a Jesús. Oye, ¿con qué autoridad tú haces eso? Bueno, si están cuestionando eso es porque reconocen cierta autoridad en Cristo, y eso es bueno. Reconocen que tiene una autoridad, que hace cosas extraordinarias, maravillosas, que lo que hace lo hace bien. Y la cuestión es por celos, por envidia, por maldad, pero como quiera reconocen esa autoridad. Y Jesús, que no está correcto, responde una pregunta con otra pregunta. Porque lo que quiere es interpelarlos, cuestionarlos de verdad. Bueno, eso es fácil. Si tú me dices, si tú me respondes este acertijo, yo te explico con qué autoridad lo hago. Juan vino a bautizar, ¿cierto o falso? Sí, vino a bautizar. En el río Jordán bautizó. Un bautismo de conversión. Pedía, conviértanse, arrepiéntanse, cerca está el reino de los cielos, ¿cierto o falso? Cierto. Ese bautismo de Juan, ¿viene del cielo? ¿Viene de Dios? ¿O es puramente terrenal? Es del mundo, es pasajero. ¿De quién es ese bautismo? Y ellos, que no eran muy inteligentes, que digamos, en ese momento sacaron a pasear su inteligencia y reflexionaron. Espérate. Esto es una pregunta capciosa. Porque si le respondemos que el bautismo de Juan venía del cielo, él nos va a decir, ¿y entonces por qué no se bautizaron? ¿Por qué no creyeron? Si ustedes están esperando justamente eso que les va a llegar del cielo. Llegó y no creyeron, por soberbios, por lo que fuera. Si le decimos que el bautismo era terrenal, la gente que tiene a Juan por profeta y casi por Mesías, nos van a apedrear. Entonces es mejor salir por la libre. Mira, de verdad no sabemos. Si ustedes no me dicen con qué autoridad lo hacen, yo tampoco se los digo. La pregunta del Evangelio sería, tú, ¿de verdad tú crees que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar? ¿De verdad lo crees? Si lo crees, ¿por qué no lo visitas más? ¿Por qué no pasas más tiempo con él? Si algo maravilloso tiene este pueblo es que su parroquia por lo general está abierta. Por lo general. Y si estuviese cerrada, las monjitas que son santas viven a 2 pasos y tienen llave. Y las capillas están cerradas por la situación, pero en todas las capillas hay un vecino cercano que también tiene llave. Y seguramente la dispondría. Para adorar, la dispondría. Porque si creo de verdad que vive ahí, los jueves no hago nada por bajar a adorarlo. Una hora es lo que adoramos en esta parroquia. Ojalá que adorásemos todo el día jueves. 1 hora adoramos a Jesús. ¿Por qué no bajo? Si creo que está ahí, ¿por qué no bajo? Si creo que de verdad los que comulgan se comen el cuerpo vivo de Cristo, ¿qué pasa conmigo? Que no he enderezado mi vida para poder comulgar. O que pudiendo comulgar no lo estoy haciendo. O perdón, lo que es peor, y esto lo digo por mí sobre todo,
comulgo sabiendo que me como o mi salvación o mi condenación, y sin confesarme bien, sin prepararme bien, por la razón que sea costumbre o el que dirán, me atrevo a comulgar en pecado. Hay que cuestionarse. Es lo que pasa en el Evangelio de hoy. Hay cuestiones, hay que interpelarse, hay que mirarse por dentro, hay que darnos cuenta. No estamos tan lejos de aquel pueblo que estaba tan perdido en sus ideas. Nosotros también tenemos preguntas que hacernos y respuestas que darnos. Cuando nos cuestionemos así, no pensamos en nadie más. Cada uno se cuestiona a sí mismo y se responde a sí mismo, con la idea de que lo que nos quede de este adviento tiene que ser de conversión. Que ninguno de nosotros va a llegar al día 24 o 25 sin haberse confesado bien. Siempre les digo, no tiene que ser enmaricado, donde ustedes quieran, pero confesarse bien, para comerse a Cristo bien y poder testificar ante sus hijos y nietos que tanto necesitan volver a la casa de papá, experimentar el abrazo de Dios y vivir en santidad, lo más cerca posible a la santidad. Que estas semanas sean de bendición, sanación y salvación para nosotros, y que lo que le pidas a Dios siempre se te conceda. Y al final, el niño Dios nazca portentoso en nuestros hogares y en nuestros corazones.